¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha generado un gran cisma en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de que decidió no renovar el contrato al director ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, el brasileño Pablo Abrao. Las razones por las que Almagro dice no haber renovado el contrato son al menos 60 denuncias sobre su conducta. Sin embargo, no detalló ninguna. La ombudsperson de la CIDH, Neida Pérez, fue quien recibió quejas de acoso laboral y manipulación o supuesta manipulación de concursos y contrataciones. Abrao es un brasileño de reconocida y destacada trayectoria internacional. Asumió el cargo en agosto de 2016 y fue renovado por voto unánime de la CIDH en enero de este año y ha logrado enfrentar la grave crisis que vivió la institución y fortalecer la gestión institucional con sostenibilidad financiera e incremento de sus capacidades. ¿Qué es lo grave de esta situación? La CIDH es autónoma, no depende de Almagro. Almagro tiene que dar un visto bueno, nada más, pero no depende la CIDH de Almagro. Y la pregunta que surge, lógicamente, es ¿qué pasa detrás de esto? ¿Qué ocurre detrás de esto? ¿Qué hay de verdad en esta decisión de Almagro? Que es inexplicable porque al final estaba leyendo hace unos minutos una entrevista que le dio a la agencia EFE Joel Hernández, que es el presidente de la CIDH, porque en el comunicado de Luis Almagro solamente hace referencia a que ha habido denuncias en contra de Pablo Abrao, no hacen referencia ni detalla de qué se trata. Es la agencia AFP la que ha dicho que se trata supuestamente de acoso laboral y manipulación o supuesta manipulación de concursos y contrataciones, pero no ha habido mayor detalle. Dice Almagro en el comunicado que el trabajo del secretario general ha sido asegurar la autonomía e independencia de la CIDH, tanto en lo referido a la sustancia de su trabajo como en el área administrativa. Esto se hace y se continuará haciendo sin falla. Asimismo, se espera que se entiendan las responsabilidades institucionales del secretario general en lo que respecta a asuntos funcionales de la organización. Pero hay una parte más arriba en la que dice que la presunción de inocencia ha sido asegurada, es decir, la presunción de Almagro, de Abrao, ha sido asegurada, así como que no hay impunidad ni indefensión respecto a las denuncias de violación de derechos de las funcionarias y los funcionarios dentro de la CIDH, ni en ninguna oficina de la organización, no mientras sea secretario general. Sin embargo, la no ratificación de Abrao con esa firma de Luis Almagro, pues pesa un montón. No es porque Almagro decida o pueda funcionar quién puede estar al frente como secretario ejecutivo de la CIDH o no, sino que su objeción, mejor dicho, o su no respaldo a esta decisión es casualmente la que genera una enorme incertidumbre. Joel Hernández, una entrevista que van a ver ustedes si entran al sitio de Café con Vos después del programa, van a poder ver la entrevista de Joel Hernández con la agencia EFE sobre este tema. Le preguntan,
En un comunicado, Almagro ha atribuido la decisión a la existencia de decenas de denuncias contra Abrao por parte de funcionarios del organismo, algunas de ellas supuestamente graves. ¿Cuál es el carácter de esas denuncias?, le preguntan. ¿Qué ha hecho la comisión y usted como presidente para abordarlas? Joel Hernández responde: esas quejas han sido puestas en conocimiento de la comisión en reuniones que la CIDH en pleno y la mesa directiva de manera bilateral han tenido con el ombudsperson, que fue ante quien se presentaron las denuncias. Desde el primer momento, el secretario ejecutivo se ha dado a la tarea de atender estas recomendaciones y ha dado medidas muy concretas con el apoyo de la comisión y un seguimiento muy cercano. No es un tema que desconocemos. Dice, le preguntan a Hernández, ¿cuál es el impacto de la decisión de Almagro en el funcionamiento de la CIDH? Y responde, es una limitación enorme de nuestra autonomía. Para que la comisión pueda llevar a cabo su trabajo libre de influencias políticas, requiere de su autonomía e independencia, de la cual la piedra angular es el rol que tiene el secretario ejecutivo. La comisión no puede actuar de manera autónoma e independiente si no tiene la capacidad de decidir quién va a estar al frente de su secretaría ejecutiva. Y le preguntan cuál es la dirección en la que quiere avanzar la CIDH. En el cumplimiento de la renovación del mandato de Pablo Abrao, responde, y por cuenta separada llevar a cabo las investigaciones de estas denuncias que sí tienen que ser investigadas. Tiene que haber una responsabilidad. Eso es para nosotros el punto central. Y le preguntan algo que es clave, y les invito para que la miren después la entrevista en www.cafeconvoz. Si no llega a renovar Almagro el mandato del secretario ejecutivo, ¿qué otras acciones baraja la CIDH? Por el momento, responde Joel Hernández, presidente de esa institución, Pablo Abrao es el secretario de la comisión y en este momento la posición de la comisión es hacer un llamado atento y respetuoso al secretario general para que se lleve a cabo la renovación de ese mandato. Antonia Urrejola, que es la comisionada, Abrao ha pesado mucho en Nicaragua, sobre todo porque fue bajo su dirección que se llegó al país para comprobar las violaciones a derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que se presentaron en Nicaragua y fuera de Nicaragua, más las 15 recomendaciones que se le hicieron a la dictadura de Ortega y de Murillo, de las que no se cumplió, creo que una, tal vez, y a medias. Entonces, Abrao tiene una relación directa con nuestro país, con nuestra crisis, con nuestra situación. Antonia Urrejola, que es la comisionada de la CIDH directa para Nicaragua, puso este Twitter muy temprano haciendo referencia a lo grave de esta situación. El Twitter dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudia grave embate contra su autonomía e independencia como órgano principal de la Organización de Estados Americanos y emite, o mejor dicho, agrega el comunicado de prensa de la CIDH. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, también se pronunció sobre lo que está ocurriendo en la CIDH a Abrao y Almagro. Indica lo siguiente en su cuenta de Twitter. La decisión de Almagro de objetar el nombramiento del secretario ejecutivo de la CIDH constituye un grave retroceso en la práctica de la OEA y socava la autonomía de la comisión. La decisión de Almagro daña la credibilidad de la CIDH como órgano independiente y también hace un agregado o manda a la gente a leer lo que está ocurriendo en la CIDH. ¿Qué pasa detrás de esto? A mí me da risa. Bueno, que los anuros creen que saliendo Abrao de la CIDH son menos criminales. O sea, habráse visto semejante capacidad de conclusión superficial. Porque es un asunto superficial. Creer que saliendo Abrao, por decisión de Almagro, que tiene que explicar realmente las verdaderas razones, porque según lo que leo yo de Joel Hernández, el presidente de la CIDH, no es cierto lo que dice Almagro. No lo dice de esa manera, pero indica que las
denuncias de supuestos procesos internos con irregularidades se han tratado con el ombudsperson, con el inspector y con quien sea de la CIDH. ¿Qué hay detrás de la decisión de Almagro? Es un misterio. Pero en lo que no se pueden equivocar, y se equivocan, si se equivocan los coprófagos, eso es asunto de ellos. Su masa encefálica es limitada, su coeficiente intelectual también es comprensible, que deduzcan y lleguen a un razonamiento pero tan pequeño sobre esta situación. Porque los informes ahí están, los muertos ahí están, los heridos ahí están, los perseguidos, los encarcelados, los procesos viciados, los crímenes de lesa humanidad, ahí están. Entonces dicen que con la salida de Abrao, que todavía no está definida, porque sigue, según Joel Hernández, una discusión con Almagro sobre eso, pongámosle que salga Abrao, a quien el pueblo nicaragüense azul y blanco le debe un gran agradecimiento por ser muy cercano casualmente a la situación que ha vivido nuestro país. Si pasa eso, no son menos criminales. Señores mentecatos que apoyan a los criminales en el poder en Nicaragua, eso no los vuelve menos criminales, no los hace inocentes, no devuelve la vida al Barito Conrado, ni a Ángel Gaona, ni a Franco Valdivia, ni a la familia del Carlos Marx, a los que quemaron en una casa ustedes, los paramilitares del Frente Sandinista, junto a los policías de Daniel Ortega. No, eso no cambia. Creer que eso cambia es tener el cerebro verdaderamente pequeño o atrofiado de propaganda, y eso demuestra una vez más la inteligencia, la poca inteligencia que pueden tener los que simpatizan con esta dictadura criminal allá en nuestro país. No está definido todavía lo que pasa con Abrao. Ahora es una tercia que está ahí. Si al final, de nuevo, Almagro ocupa esto como un pretexto para tratar de manipular a la CIDH, ahí estaríamos hablando ya de otros elementos, de otra situación, porque como dice Vivanco en su tuit, la autonomía estaría siendo pulverizada por el secretario general de la OEA, que ha decidido no darle el aprobado a renovar el contrato del secretario de la CIDH. Hoy, la señora de los anillos mandó a la que dice que es la ministra de Salud a leer el reporte semanal, y dicen que solamente se han agregado durante la última semana un total de 183 nuevos casos. Dicen ellos, ¿verdad? Eso es parte de 183 nuevos casos y solamente 4 fallecidos por coronavirus. Y de ahí se registraron fallecimientos por otros casos o por otras situaciones de tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, sin precisar nunca, y ese es el gran problema que tiene Nicaragua, el número de personas que han muerto por esto, y entonces ellos hacen una selección muy, pero muy arbitraria y discrecional de quién se murió por coronavirus y quién no. Ya Anonymous nos demostró con el hackeo a las cuentas del MINSA cuánto es verdad y cuánto es mentira de lo que dice la dictadura de Daniel Ortega. Son documentos que los hemos publicado, ahí están en nuestra página web también, usted puede verlo, no es invento, son documentos del MINSA. Ayer les presentamos cómo estaban registrados 5 prominentes sandinistas, Eden Pastora, Nicho Marenco, la Rita Flete, y los 2 Orlando Castillo y Orlando Noguera, todos murieron de coronavirus. Eso nunca lo afirmó ni quiso admitirlo la señora de las chancletas y los calcetines de colores. Fíjense que Nicaragua, dice la OPS, Ciro Ugarte, que es el director de emergencias, Nicaragua es uno de los países que más pruebas de laboratorio ha recibido como donación. ¿Dónde están? ¿Cómo la usan? ¿Y por qué nadie
da cuenta o fe de cómo se usan. El hackeo nos dice que son entre 18 y 19 mil pruebas las que se han hecho, ¿verdad?, en el país, cosa que nunca han admitido. Pero vean lo que dice Ciro Ugarte en relación a Nicaragua, que además de decir que las aglomeraciones deben de evitarse, que los niños no deben ir a la escuela y demás, aquí confirma de que el país ha recibido cantidad de pruebas de laboratorio. ¿Qué se hicieron? ¿Cómo las manejan? Ese es otro de los manejos irregulares de la dictadura. Entonces se ha puesto a disposición de los países más pruebas de laboratorio. Nicaragua es uno de los países que ha recibido más pruebas de laboratorio adicionales y continuamos con ese proceso mientras obtenemos la información precisa que algunas otras fuentes muestran que los casos y los números y las cifras son distintas y hay algunos detalles adicionales que es necesario tomar en cuenta para que la población tome sus precauciones adecuadamente. Gracias. Nicaragua es de los que más ha recibido pruebas de laboratorio. O sea, que no se puede aducir que no hay para darle a la población de menos recursos, por ejemplo, la oportunidad de conocer, o si quiere salir del país, por ejemplo, no exigirle los $150. Porque lo que ha hecho la dictadura es business con las pruebas que ha recibido. Está haciendo un negocio. Y Ciro Ugarte demuestra con sus palabras qué cosa es lo que ha ocurrido en relación a las donaciones. El destino solamente lo sabe Asesínica, el Vetusto, la señora Reyes, la Asesínica Castro y toda esos miembros de la servidumbre de Ortega y de Murillo que hacen solamente lo que ellos les indican independientemente de que sea lo más falso del mundo. ¿Qué ha ocurrido con el coronavirus a nivel mundial? Se lo vamos a contar en los siguientes segundos. A nivel mundial, 23.736.000 casos confirmados, 815.000 personas fallecidas, pero del total de casos confirmados desde que se inició la pandemia hasta hoy, en el mundo hay activos 7.525.424. En el caso de Estados Unidos, casos confirmados totales 5.764.000, muertes totales 178.000 y casos activos o total de activos 3.565.000. En Sudamérica 5.806.000, 190.729 personas fallecidas y el total de activos en Sudamérica equivale a 1.021.000. Centroamérica 278.113 casos confirmados, muertes totales 7.420 y el total de activos son 125.601. En el mundo 216.000 nuevos casos, Estados Unidos acumula 36.000, América del Sur 47.000 y Centroamérica 4.243. Vean ustedes Centroamérica, las comparaciones de semana en semana para que vean que el milagro maravilloso es Nicaragua. En Panamá, 4.942 casos en la última semana. En Costa Rica, 5.662. En Honduras, 7.607. En Guatemala, 6.707. En El Salvador, 3.717. Y en Nicaragua, 183 casos solamente con 4 fallecidos. Vean cómo va la barra para abajo. Vamos, como decimos, guindo abajo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que lo que menos ha habido es cuido y promoción del cuido de los nicaragüenses y más bien los están mandando a actividades de aglomeración que lo único que hacen es propiciar más el contagio en nuestro país. Pero bueno, esa es la increíble historia que se inventa la señora de los anillos y que mantiene como su verdad, aunque como ustedes escuchaban a Ciro Ugarte, no están tomando nada más como referencia estos reportes mentirosos de cada semana, sino que están siguiendo lo que ocurre con el Observatorio Ciudadano COVID-19 y otras fuentes que ellos consultan para tener un panorama mucho más claro de lo que ocurre en Nicaragua, porque lo que abunda del lado de la dictadura son mentiras. Michael Kozak, el subsecretario de Estado para
el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este tuit en relación a Nicaragua. Dice lo siguiente, el señor Kozak: desde el inicio de la represión en Nicaragua, todos los que se pronuncian contra la violencia, opresión y ataques contra los derechos humanos ponen en riesgo sus vidas. Y dice en un agregado: un país asediado, más de 320 personas han sido asesinadas, miles han resultado heridas, más de 80.000 se han visto obligados a huir al país vecino de Costa Rica. Las proyecciones económicas para 2020 prevén una caída del PIB de hasta el 10%, según el subsecretario de Estado Michael Kozak, que ha emitido este tuit muy temprano este martes. Vamos a ir a la pausa y volvemos con Juan Sebastián Chamorro, secretario o director ejecutivo de la Alianza Cívica. Quédese con nosotros. No sin antes, quiero saludar muy especialmente a Claudio Marcel, que está de cumpleaños. Su papá, su mamá son fieles televidentes de este programa acá en la Florida, y le mandamos nuestro saludo, nuestro cariño y bendiciones a Claudio Marcel, que cumple 11 añitos. Voy a la pausa, pero recuerde que los envíos 2224 están esperando por ustedes, porque al mandar su dinero a través de la farmacia 2224, usted manda. Donde vos mandás es el lema de los envíos, y están en Hialeah, están en la 10404 West Flagler, están en las 1266 del West de la West y Flagler. Y por favor recuerden que muy pronto estarán abriendo un local en las cercanías de Fontainebleau Boulevard. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra entrevista. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tu Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 gigabytes, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro.